Amigos, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra transmisión de la serie Elecciones 2024 de nuestro programa Soluciones para Gobernar. Ya casi concluido este proceso histórico, el domingo 2 de junio se celebraron los mayores comicios en México, la elección de más de 19,000 cargos en todo el país en los 3 niveles de gobierno, así como los correspondientes al Congreso Nacional y estatales. Y como bien sabemos, tras la votación, se eligió a quien será la primera presidenta del país. Pero bueno, para comenzar, veamos la siguiente cápsula que preparó nuestra producción. Adelante. En la jornada electoral del pasado 2 de junio, asistieron a las urnas 59.300.000 mexicanas y mexicanos para ejercer su derecho al voto dentro de las 118.745 casillas instaladas por el Instituto Nacional Electoral para elegir 20.708 cargos de elección popular, entre los que destacan Presidencia de la República, 8 gubernaturas, Jefatura de Gobierno, 128 senadurías, 500 diputaciones federales, 16 alcaldías en la Ciudad de México, 1.788 presidencias municipales, así como los integrantes de 31 congresos locales. De acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional Electoral, se reporta una participación ciudadana del 60% de la lista nominal. Esto equivale a 59.300.000 personas de un total de 98.500.000 registros. Asimismo, se imprimieron 105.775.000 boletas electorales y se seleccionaron a 1.530.000 funcionarios de casilla, quienes recibieron y contaron los votos de las y los mexicanos en esta jornada histórica en la que se eligió a la primera presidenta de nuestro país. Así es, y para comentar sobre el proceso electoral, doy la bienvenida a nuestro invitado del programa de hoy, Jorge David Aljobin Navarro, consultor y analista electoral. Bienvenido, Jorge. Hola, muy buenos días, mi querida Lucero. Pues al final del día lo que vimos en este proceso electoral fue algo inédito, un triunfo arrollador por parte del movimiento de la Cuarta Transformación y del presidente López Obrador, sin desmerecer el triunfo de la actual presidenta y virtual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Si tuviéramos que definirlo en términos de un siniestro de un automóvil, diríamos que para la oposición fue una pérdida total. Esto es, totalmente desvancijado y totalmente golpeado el tema del el sistema tradicional de partidos políticos. Lo que hizo la gente y lo que hizo el gran elector fue castigar las marcas de PAN, PRI, PRD, y por lo tanto habría que reflexionar sobre lo que se denomina como el sistema de partidos en México. Creo que tarde o temprano tendrá que surgir una alternativa nueva, diferente, que se tendrá que sumar a estas opciones políticas, porque me parece que al final del día la marca PRI, sobre todo, fue muy difícil de quitársela a la propia candidata, y una habilidad también del presidente López Obrador y de Claudia Sheinbaum, así como de todos sus candidatos y candidatas, de poner en la boleta el pasado, sobre todo ese pasado que es un pasado de privilegios, de corrupción, de impunidad, de acuerdo a lo que señaló en su momento el presidente López Obrador, y que de manera muy disciplinada lo replicó la doctora Sheinbaum. Entonces creo que en este sentido pues pudiéramos comenzar a abordar que al final del día pues la gente entregó su voto de confianza no solamente a la presidencia de la República, sino también en lo que se ha denominado como el Plan C, que es darle mayoría al final del día a la próxima presidenta de la República en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, así como en miles de cargos a nivel local en nuestro país con gubernaturas. Y lo que sí hay que destacar y que parece que muchas veces escapa del análisis es que tenemos la primera presidenta mujer en nuestro país. Se han roto los techos de cristal, y si lo unes con lo que hemos tenido en nuestra realidad reciente, pues podemos decir que la paridad de género pues llegó para quedarse, y los hechos hablan por sí solos. Presidenta de la República, tuvimos 2 presidentas en ambas cámaras, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, presidenta en el INE,
y presidenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, podemos decir que ahí hemos tenido un enorme avance en relación con otras democracias en América Latina y en el mundo. Jorge, bien, pues sí, es muy cierto lo que dices, es una nueva realidad política y de gobierno para el país, este tema también de la equidad de género, pero regresando un poco, dentro de todas estas impresiones que tú nos comentas y qué fue lo que pasó con el voto de la ciudadanía, primero, dentro de las campañas, hablando de las campañas, y bueno, precampañas y las pre-campañas, o sea, fue también un periodo diferente y desde tu perspectiva, ¿cómo consideras que fue la campaña de Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Fue realmente la más efectiva? Primero, ¿qué pasó ahí en esa etapa del proceso electoral? Nos encontramos con un proceso electoral de largo aliento donde la nota característica es que nadie respetó la ley, ni el oficialismo ni la propia oposición, cuando ya vemos en retrospectiva pues este adelanto de las precampañas que no eran precampañas, cuando hablábamos del Frente Amplio y de la posibilidad de elegir a las corcholatas por parte del propio oficialismo. Por lo tanto, lo que nos dimos cuenta es que las campañas electorales no tuvieron ningún efecto en la ciudadanía porque no cambiaron el sentido de la votación, no movieron la aguja en temas de Congreso, en temas de gubernaturas, en temas de cargos a nivel local. Y por lo tanto creo que la nota destacada al final del día fue también en el caso de Claudia Sheinbaum, fue su disciplina, su enorme pragmatismo de no caer en la tentación de separarse de la línea presidencial, pero eso no quita que sin desmerecer, sin deslegitimar el triunfo de Morena y de este segundo piso de la cuarta transformación, también hay problemas que debemos hacernos cargo. Esto es la inequidad de las contiendas, la intervención por parte del Ejecutivo Federal, los gastos excesivos en los que incurrieron ambos bloques. Me parece que son temas que tenemos que discutir, dimensionar y sobre todo cuando vimos al final de la jornada electoral la poca madurez política por parte de los actores políticos que en uno y otro caso se dieron por ganadores sin darles espacio a la propia autoridad electoral y ese espacio de certeza y de legalidad que requerimos también los ciudadanos para no caer en una situación de pánico, una situación de sospechosismo, como en algunas ocasiones se le ha denominado, y sobre todo lo que podemos señalar como esa estela de fraude electoral en un momento cuando el INE no daba a conocer los famosos conteos rápidos. Entonces creo que en ese sentido sí tenemos que ajustar las tuercas porque hoy tuvimos un resultado amplio, un resultado contundente, arrollador y todos los calificativos que se le quiera agregar, pero me parece que si la distancia hubiera sido menor y que realmente las elecciones hubieran estado competidas, creo que esta labor por parte del Instituto Nacional Electoral y de los diversos actores no hubiera ayudado a la tranquilidad, a la pacificación y por el contrario, estaríamos hablando nuevamente de un voto por voto, casilla por casilla y acusaciones por parte de ambos bloques. Afortunadamente esto no ocurrió, los resultados son amplios y sin duda, pues la propia oposición ha anunciado que si bien reconoce el triunfo, también marcará estos puntos, sobre todo para obligar al propio tribunal que se pronuncie en torno a la intervención por parte del Ejecutivo Federal, a lo que ellos han denominado como una elección de Estado, pero me parece que bajo estas circunstancias no tendrá ningún efecto las impugnaciones que se presenten ante los tribunales. Sí, es lo que te iba a preguntar. Si bien Xóchitl Gálvez anunció, bueno, dio a conocer desde pues, los primeros minutos ya después de que pues ya estaban a punto de salir los resultados, bueno, la información, perdón, del conteo rápido, que pues que había perdido la elección prácticamente, que no le favorecía. Ayer comentó lo de la impugnación y si te iba a preguntar, pues esto qué implicación
podría tener o qué precedente también podría sentar, dadas las circunstancias de la elección del domingo? A la gente hay que explicarle en sus casas. Cuando se habla de la nulidad de la elección, significa pues apretar un botón rojo, detonar una bomba nuclear, que significa dejar sin efectos, dejar sin reconocimiento a los votos que depositaron copiosamente los ciudadanos en las urnas. Por lo tanto, es la máxima sanción en materia electoral, pero para ello existen dos claros principios. Por un lado, el de los actos jurídicos válidamente celebrados, que es cuando el ciudadano acude a la urna y que se le da una protección especial para hacer respetar su voluntad, y por otro lado algo que se denomina como determinancia, que no es otra cosa que un factor grave, una irregularidad de tal dimensión que permita anular, que permita no solamente dejar sin efectos la votación, sino que controvertir la irregularidad y las condiciones en las que las personas depositaron su sufragio. Esto es, con la intervención del Ejecutivo Federal, un clima de violencia, etcétera. Pero me parece que por las propias condiciones, por la distancia que existe de más de 30 puntos, pues esto no será parte del estudio de los magistrados. Lo que sí pudiera llegar a ocurrir es sobre todo una reconfiguración del escrutinio y cómputo de los votos. ¿A qué me refiero con esto? En el caso, por ejemplo, del PRD, que hasta el momento pues está bajo la sombra de la pérdida de su registro, esto es, de no haber alcanzado el 3% de la votación válida emitida, que es la que resulta de descontar los votos nulos y los votos por parte de los candidatos no registrados. La revisión en el escrutinio y cómputo que se llevará el día miércoles, pues esto sí le generará un efecto, porque podrá modificar ese resultado y tal vez poder alcanzar un 3%, y en el caso de los partidos opositores, además del efecto político de dejar un testimonio de una posible intervención o de lo que han denominado como una elección de Estado, reconfigurar también el cómputo, porque habrá que decirle a la gente que la cantidad de votos obtenidos también impacta en el financiamiento de los partidos políticos, que reciben una nutrida bolsa en periodo ordinario, esto es, cuando no hay elecciones, y por lo tanto esto también será parte de la estrategia de los partidos políticos. Bien, y volviendo también al tema de los resultados de la elección, de la mano con la victoria sobre el Ejecutivo Federal, también en el tema de las gubernaturas, ¿qué implicaciones políticas tiene ahora el nuevo mapa nacional de los gobiernos estatales representados, bueno, por cada partido, donde también vemos que Morena avanzó aún más en la participación que tiene? Efectivamente, no solamente lo consolidó en términos numéricos, lo que se refiere a la cantidad de gobernadoras y gobernadores que tiene actualmente el partido oficialista, sino que también pudo cooptar los congresos locales, que pudo cooptar la mayor parte de las presidencias municipales, lo cual le da no solamente una legitimidad al proyecto de la Cuarta Transformación, sino también la posibilidad de no tener que dialogar con la propia oposición para poder aprobar a nivel local, a nivel municipal, sus principales proyectos. Ahora no hay excusas, lo podrán hacer libremente, así como también ocurrirá en el propio Congreso de la Unión. Pero creo que aquí la gran virtud que tendrá que tener el oficialismo es lo que se denomina como la prudencia en el ejercicio del poder, porque la soberbia puede pasar la cuenta, sobre todo en términos económicos, lo que hemos visto en estos días, una reacción por parte de los mercados, tal vez de precaución, de previsión ante la posibilidad de que Morena no solamente llene el Congreso de la Unión con una mayoría calificada, sino también ante la posibilidad de cambios constitucionales que hasta el momento no habíamos dimensionado ni tampoco habíamos pensado, por ejemplo, en el tema del Poder Judicial, que el día de mañana los jueces y magistrados ahora sí sean elegidos democráticamente, o en el caso de los órganos constitucionales autónomos, que finalmente puedan llegar a desaparecer
en nuestro país. Por lo tanto, creo que los anuncios que hará en los próximos días la doctora y actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo serán interesantísimos. Habrá que seguirlos, sobre todo por los perfiles de hombres y mujeres que conformarán su gabinete, porque creo que eso dará mucha calma, mucha paz para los observadores internacionales y sobre todo para los mercados, donde habrá que decir que si bien las elecciones son importantes y se confrontan ideas y hay una disputa intensa y que en algunos momentos bordó en la descalificación, habrá que decir también que ahora es momento de gobernar, de dejar atrás esa campaña, y me parece que también el primer discurso por parte de la doctora Sheinbaum tranquiliza, pero tampoco habrá que confiarse porque es muy parecido al propio discurso que en su momento dio el presidente López Obrador para luego dejarlo de lado, radicalizarse y no escuchar ni tender puentes con la oposición. Entonces, Jorge, aquí, ¿qué podemos esperar sobre el ejercicio legislativo? O sea, ya, digamos, pues sí, la idea inicial es que se continúe con las reformas que propuso en su momento el todavía presidente López Obrador. O sea, ya no habrá discusión. O sea, ¿qué papel entonces va a tener la oposición aquí, ¿no? ¿Qué se puede esperar hacia adelante? Hasta el momento parece ser que la oposición tendrá simplemente un papel testimonial de observación en el Congreso de la Unión, recordando que en el mes de septiembre, pues el presidente López Obrador insistirá en sus reformas estructurales porque es su último mes de gobierno antes de entregarle el 1 de octubre el poder y el mando a Claudia Sheinbaum Pardo. Entonces, me parece que el presidente tiene una enorme oportunidad de poder cerrar lo que él ha denominado como su proyecto de la cuarta transformación para dar lugar al segundo piso a partir de la presentación de lo que se han denominado las reformas estructurales del plan C del presidente López Obrador. Tarde o temprano, creo que esto le podría pasar la cuenta si estas reformas no consiguen los efectos ni el impacto que espera el presidente López Obrador y por lo tanto jugará al todo o nada. Esto es, toda la carne al asador y todo el éxito y toda la gloria, o por otro lado, si estas reformas no son todo lo beneficiosas que se esperan, pues al final del día también le podría pasar la cuenta, sobre todo que el gran reto que tendrá la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum será luchar contra la propia sombra, la popularidad del presidente López Obrador, que me parece que más allá de que ha anunciado su retiro, tendrá que estar activo los primeros años de gobierno para darle ese soporte, ese apoyo, también con su liderazgo moral a la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Será interesante ver cómo van avanzando estos cambios legislativos que sin duda pues se aceptarán y se aprobarán muy seguramente en los próximos, bueno, durante la próxima legislatura. Y Jorge, en el tema municipal, aquí también pues comentabas, ¿no? Que también hubo una aceptación también en muchos municipios, ganó el partido oficial en las elecciones. Y esto, bueno, ¿a qué atribuyes que en los municipios también haya esta tendencia, ¿no? Donde predominaron los gobiernos de Morena y los partidos con los que tuvo alianza. Creo que la clave para poder analizar los resultados arrolladores por parte del oficialismo, creo que tienen una arista muy importante. No ganaron los candidatos ni las personas que se pusieron en esas candidaturas. No importaban tanto los perfiles. Lo que importaba era la marca, el propio discurso del presidente López Obrador, porque al final del día esta elección en cierto sentido, me parece que fue un referéndum a la gestión, a las políticas de gobierno y a las ideas del presidente López Obrador. Por lo tanto, se pudo haber puesto cualquier tipo de candidato, hombre, mujer o el género que se quisiera finalmente y hubiera ganado en cada uno de esos municipios. Por lo tanto, no pusimos a prueba los perfiles, sino más bien lo que estuvo en la boleta electoral fue el presidente López Obrador, fue
poner al pasado, estigmatizarlo, decir que iban a regresar los privilegios, y creo que esa fue la gran virtud por parte del oficialismo, y sobre todo en el tema de discurso y de narrativa fue poner a la gente más desposeída de este país en situación de vulnerabilidad y en situación de pobreza por delante, para demostrar que hay un proyecto diferente, distinto, y que simplemente, como él lo señaló, faltaba tiempo para seguir construyendo y consolidando sus políticas públicas. Por lo tanto, creo que lo que ha pasado al día de hoy es no poner a prueba los perfiles de Morena, y que tarde o temprano, con el retiro del presidente López Obrador, también podría venir el ocaso para ciertas candidaturas, y tendrán que aprovechar esta estela de legitimidad, porque si los 3 primeros años de gobierno no se consolidan y no se obtienen resultados favorables, me parece que la elección intermedia pudiera ser un termómetro interesante, y que de pasar de una victoria rotunda, arrolladora, pudiéramos tarde o temprano ver el ocaso del movimiento, si es que no tienen el arrojo, el talento y la capacidad para poder darle ese halo de legitimidad y de efectividad a las propuestas y proyectos estructurales del presidente López Obrador. Ahí, de alguna manera, sí se alinean favorablemente los 3 niveles de gobierno. También yo me imagino que la relación entre pues, lo que son los estados, los municipios con la federación será diferente, será, espero, mucho más tersa, lo que también podría dar oportunidad a dar esta continuidad, que finalmente, Jorge, pues también se trata, ya viéndolo hacia adelante, de que permeen políticas favorables y acciones que ayuden y que apoyen a la ciudadanía, al bienestar de la población. Sí, en efecto, tendrán que beneficiar a toda la población. Los que votaron por Morena y los que no votaron por Morena tendrán que ser igualmente beneficiados por las políticas a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal. Por lo tanto, a partir de esta alineación de estos 3 órdenes de gobierno, ya no habrán excusas para señalar que los temas de seguridad, de los temas de salud, de los temas de educación, pues se tienen gobiernos contrarios, o que los conservadores son parte del obstáculo para lograr la transformación. Ahora sí, la mesa está servida. Tenemos a una de las presidentas, más bien la presidenta más votada de la historia, aún más que el propio López Obrador, con una legitimidad por los cielos y con todo el aparato de gobierno a nivel federal, local y municipal a sus pies, y por lo tanto creo que será una enorme oportunidad para el movimiento de demostrar si realmente los conservadores, los liberales, o como se le quiera denominar, pues eran el verdadero obstáculo aquí en nuestro país, o realmente pues nos podríamos encontrar ante un fracaso rotundo, que creo que tarde o temprano pues podría llevar a la gente a cambiar su decisión en el futuro, pero por lo pronto, con lo que hay en la mesa, creo que habrá larga vida para el movimiento de la Cuarta Transformación. Y hablando precisamente del tema de la seguridad, del combate a la violencia y el crimen organizado, ¿consideras que estas elecciones fueron las más violentas también de la historia? Y esto, bueno, la violencia, ¿cómo también afecta a los procesos democráticos del país? Mira, en cuanto a número de muertes de las candidaturas participantes en el proceso, es alarmante. Habrá que decir también que el tema de la imposibilidad de poder instalar casillas, en efecto, también fue un problema, y que me parece que está siendo borrado de un plumazo a partir del resultado. Este resultado de más de 30 puntos de diferencia. Pero creo que en otras dimensiones, en otro escenario, en un escenario mucho más competido, esto hubiera sido determinante para los resultados en nuestro país. Pero, pues lamentablemente, pues la ciudadanía decidió, no se confrontaron, no hubo posibilidad de competencia, y nos quedaremos con esta duda, y creo que finalmente lo único que estamos haciendo es esconder el polvo bajo la alfombra,
y que finalmente esto no lo podemos normalizar. Hemos presenciado el asesinato pues hace en algunos momentos por parte de una alcaldesa en Michoacán que ya había sido secuestrada y que luego en su momento ya electa pues ha sido ultimada, y todo lo que nos encontramos en el proceso creo que no lo podemos normalizar, y algunos hablaban de exageración, pero cuando revisamos cada una de las entidades del país, pues es totalmente una lógica diferente y creo que las tenemos que atender. Hoy no se pudo porque el resultado dictó otra cosa, pero tarde o temprano pues serán dinámicas que los magistrados del Tribunal Electoral tendrán que entender con un margen de diferencia menor para ver si realmente inciden o no en un proceso electoral, que estoy consciente y creo que al final del día es claro que estos factores sí intervienen en las elecciones, pero con estos resultados es imposible entrarle al estudio. Es un reto muy grande, son muchas, digamos, situaciones que ella, ¿no? Que la nueva presidenta va a tener que enfrentar. Y si realmente todo el clima de violencia que rodeó estas elecciones, sí marca también un antes y un después, y que aún, como dices, ya que pasaron las elecciones, ya que terminaron los comicios, seguimos viendo estos atentados, seguimos viendo estas muertes, que bueno, esperemos que también ahí la estrategia de seguridad pues vaya por buen camino para que pues también esto no afecte la dinámica local también y federal. Sí, tendremos que estar muy atentos. Creo que los retos son enormes para la nueva presidenta, sobre todo en temas de seguridad, los temas de las reformas estructurales del presidente López Obrador, y que finalmente creo que también tendrá que sortear crisis económica que se han anunciado por parte de los mercados para fines de 2025, 26 en los temas de pensiones. Veremos si da el ancho, da esa posibilidad de poder construir una economía sólida, y finalmente creo que si no hay ningún imprevisto, el movimiento de la Cuarta Transformación no tendrá ningún problema en mantener su popularidad siempre y cuando no toque el bolsillo de las personas, que creo que esa es la gran lección que nos ha dejado esta elección, que el sistema de partidos realmente ya se debe de jubilar. Creo que deben existir una renovación por parte de la oposición de sus principales caras. Lo que se ha visto es que la gente tiene un repudio con estas marcas, y tal vez me parece que pudiera darse lugar a un nuevo partido político, a nuevos perfiles, que finalmente veremos si la oposición sabe realizar una autocrítica, si hace un diagnóstico realmente intenso, fuerte, y sobre todo que se tendrán que derribar estos espacios de privilegio al interior de las propias cúpulas de los partidos políticos, y creo que es ahí donde la propia oposición puede renacer, porque quienes creemos en la democracia, creo que si hay realmente procesos competidos y gobiernos divididos, es la única opción para mantener el equilibrio y la división de poderes. De lo contrario, existe la tentación al autoritarismo y sobre todo la posibilidad de querer aplastar al de enfrente, que hoy se puede ser mayoría, pero el día de mañana también las reglas democráticas dictan que puede ser minoría. Por lo tanto, debemos mirar mucho más allá de triunfalismos o de la crítica furibunda. Es momento para reconciliarnos y finalmente pues buscar poner al país por delante y dejar de lado la polarización, pero me parece que eso pues no estará en la mente de los próximos congresistas, sobre todo porque hay una mayoría calificada que les permite cambiar la Constitución y llevar a cabo lo que han denominado como el Plan C. Ciertamente, Jorge, es un panorama muy distinto al de los últimos años, digamos los últimos 20 años, cuando, pues sí, el gobierno del presidente Vicente Fox fue el ejemplo de la alternancia, o bueno, el gobierno de la alternancia, y con estas condiciones realmente es una lección para todos. Como dices, la oposición tendrá que ponerse las pilas hacia adelante para que también
pues sí, ahora digamos que ya nada está escrito y pues cualquier cosa puede suceder en el ámbito político de aquí en adelante para las elecciones. Y creo que eso también es de las cosas que nos deja esta elección. Se nos ha terminado el tiempo, pero yo quiero que nada más nos regales un comentario final de cierre brevemente para ya poder seguir con estos resultados y a ver qué pasa ya pues el miércoles en esta ocasión. Simplemente yo diría que hay que dar vuelta a la página, dejar la polarización y finalmente lo que nos merecemos los ciudadanos son dos posturas de país, hoy gobernando el oficialismo, por otro lado la oposición, pero que realmente tengan un proyecto de país y que dejemos atrás también la descalificación y los ataques furibundos. Creo que eso en nada contribuye y el electorado nos ha demostrado que lo que quiere finalmente es que se trabaje por el bien de este país y que se tenga una clase política renovada y creo que esa es la nota destacada. Dejar los privilegios, el pasado y que realmente todos hagamos una autocrítica, ya sea que nuestro domicilio ideológico esté en el lado del oficialismo o de la oposición, finalmente hay que dejarnos de ver como amigos o enemigos, sino que finalmente lo que tenemos que hacer es trabajar por el futuro de este país. Y amigos, así terminamos nuestra transmisión. Soy Lucero Almanza y le agradezco nuevamente a Jorge Aljovín Navarro, consultor y analista electoral, que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Y así me despido invitándolos a que nos acompañen el próximo martes a las 9:30 en nuestra emisión del programa Soluciones para Gobernar, así como seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página de internet www.alcaldesdemexico.com. Saludos y que tengan un excelente día.